El fin de la era del Estrecho de Hormuz, apagón en el Pentágono y sobreextensión imperial. Muy buenas noches y bienvenidos a la mesa de operaciones de qué hablan Geo con Rodolfo. Antes de pasar el bisturí forense sobre los mapas de Medio Oriente, debo hacer una pausa obligada de cortesía deportiva que se me ha pasado por alto en el primer video. Quiero enviar una calurosa felicitación a las selecciones de España y Argentina por haber regalado al planeta un final colosal en la Copa Mundial de Fútbol. Un reconocimiento especial para el combinado español, por supuesto, que se ha coronado campeón del mundo en suelo estadounidense tras un electrizante 1-0 en la prórroga. Y yo sé que no hay que mezclar deportes con políticas, pero miren la paradoja geopolítica de este evento, amigos. Las tensiones y amagos políticos de la administración en Washington hacia el gobierno español no pudieron doblar el templo de estos muchachos en la cancha. Ganar el trofeo más codiciado en territorio de los Estados Unidos, yo diría que le da un sentido fantástico de soberanía y dignidad a través del deporte. Ni siquiera los intentos de figurar en la foto oficial durante la entrega de los trofeos de Donald Trump, donde incluso las autoridades de la FIFA tuvieron casi que maniobrar, casi que empujones, con el protocolo para mantener el orden, pudieron empañar la fiesta española. El espíritu deportivo ha prevalecido. Salud a la campeona España y honor a una gran Argentina. Y ahora, sensores activados porque pasamos a la actualización geopolítica del día. Y empezamos con el fin de la era del Estrecho de Hormuz, la física del rearme logístico. Bueno, amigos, hoy vamos a armar un rompecabezas geopolítico en Medio Oriente. Y para ello vamos a trabajar con 3 artículos que se van a dar cuenta que los 3, al final de cuentas, pues encajan. Empezaremos y fijémonos en el instrumental científico sobre un informe revelado hoy, 20 de julio de 2026, por el prestigioso diario suizo Neue Zürcher Zeitung. Los datos duros demuestran que la física de los flujos de energía global ha entrado en una transformación irreversible. La era posterior al Estrecho de Hormuz, pues podríamos decir que ya ha comenzado, su antes y después, ¿sí? Así pues, pasemos la autopsia sobre los hechos. Miren, amigos, tras la escalada de hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán y la muerte del ayatolá Jemení en febrero, el mando de la Guardia Revolucionaria Islámica asumió el control efectivo del país, ¿verdad? Abandonando la tradicional paciencia estratégica para bloquear nuevamente el Estrecho de Hormuz. Los generales iraníes consideran esta vía marítima por la que transita el 25% del petróleo mundial como su arma nuclear y exigen el cese absoluto de los ataques y la eliminación de sanciones para reabrirla. Sin embargo, este análisis de la periodista Petra Ramsoer y la analista de materias primas de Goldman Sachs, Alexandra Paulus, confirma que Teherán está cometiendo un error de cálculo histórico. Yo no comparto esta opinión, ya más adelante les voy a explicar por qué. La vía que bloquean está perdiendo aceleradamente su valor estratégico. Miren las cifras de la reestructuración material. A ver, según estas dos señoras, cansados de la inestabilidad de un enclave vulnerable, los países del Golfo Pérsico han iniciado un despliegue de infraestructura de $250 mil millones para rodear el estrecho. Un nuevo estudio de Goldman Sachs proyecta que para finales de 2027, o sea, dígase inicios de 2028, el 45% del petróleo regional se exportará por oleoductos fuera de Hormuz. Una cifra que se elevará al 60% para el 2028. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están liderando esta reconversión con 5 nuevas líneas ferroviarias,
megacarreteras hacia Jordania y oleoductos de alta capacidad hacia el Mar Rojo y el Golfo de Omán. Como señala el especialista Javier Blas, para el 2030 el estrecho de Hormuz habrá perdido por completo su función dominante en el mercado de commodities, ¿verdad? Incluso dentro de Irán surgen voces de alerta. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, lo advirtió con claridad a los generales. El estrecho de Hormuz solo tiene valor cuando hay tráfico marítimo que controlar, no cuando está paralizado. Teherán se encamina a una victoria pírrica al bloquear la vía. Aceleró la creación de rutas alternativas que neutralizarán para siempre su principal herramienta de presión geopolítica. Mientras el capital regional invierte en concreto y acero para eludir el bloqueo, la física de los mercados demuestra que ninguna ruta es indispensable cuando el mundo decide rodearla. ¿Ok? Con esto concluimos este primer artículo. ¿Ok? Pero pongan atención, porque aunque ustedes no me crean, esto conecta con el siguiente artículo. Y vamos a hablar de la bancarrota estratégica en Washington. El Pentágono admite que no puede sostener la guerra con Irán. ¿Ok? Así pues, amigos, atención en los sensores porque las revelaciones publicadas esta tarde, 20 de julio de 2026 por The Washington Post, que, bueno, como sabemos es un diario anti-Trump, pero no deja de decir ciertas cosas con coherencia. Y bueno, pues The Washington Post confirman lo que de qué hablan Geo venimos diagnosticando con rigor científico ya de un buen tiempo para atrás. La narrativa de pasarela del Pentágono se ha estrellado de frente contra la cruda física de la guerra de desgaste. Así pues, pasemos el bisturí forense sobre los datos desclasificados por Karen de Jong, Tara Kapp y Dan Lamotte. Tras la confirmación de nuevas bajas estadounidenses en Irak y el hallazgo de cadáveres en una base bombardeada en Jordania, pues la cifra oficial ahora asciende a 18 militares estadounidenses muertos y más de 430 heridos desde el inicio de las operaciones. Donald Trump declaró desde la base de Andrews que lanzaron una nueva ola de ataques con gran fuerza en memoria de sus patriotas, bombardeando radares, bases de misiles y la central nuclear en construcción en el sureste de Irán. Pero tras bastidores, la realidad material dentro del propio gobierno de Washington es de pánico absoluto. Escuchen el veredicto clínico de un alto funcionario del Pentágono bajo condición de anonimato, por supuesto, ¿verdad? De Washington Post. Y dice, cito, no contamos con los recursos necesarios para continuar la operación de forma segura. Y no creo que la Casa Blanca se dé cuenta de ello. ¿Para qué le ponen tanto título a este personaje? Si es ser así, entonces Totoro es mi fuente, ¿eh? Yo creo que Toto tiene la misma lógica. Es obvio, no han dicho nada nuevo. Lo único que le tienen que ponerle nombre a algo para que sea más pomposo y más radical en la escritura, ¿no? Y el anonimato. El propio informe confirma que el suministro de misiles de defensa aérea y munición de largo alcance de Estados Unidos se está agotando a niveles críticos. Mientras que las bases modulares en Jordania, como Muwafaq Salti, e instalaciones en Kuwait y Camp Adifhan, están totalmente expuestas a los misiles balísticos y drones de Teherán. ¿Cómo le llamamos esto? ¿En de qué hablan? La terca realidad material, ¿verdad? Nada nuevo nos está diciendo The Washington Post, pero es bueno que lo escriban. Seth Jones, director de defensa del CSIS en Washington, lo advierte sin rodeos. ¿Ok? Dice, desplegar tropas terrestres en las islas o la costa del estrecho de Hormuz sería un error suicida para que las fuerzas estadounidenses no están preparadas. Mientras el secretario de Energía Chris Wright intenta maquillar los datos afirmando que los precios de la gasolina son inferiores a la era Biden y que el petróleo sigue fluyendo por el corredor sur. Senadores como el demócrata
Mark Warner los desmienten categóricamente, calificando la guerra de desastre militar y de reputación. En el frente interno iraní, el tiro le ha salido por la culata a Washington. Lejos de fracturar al gobierno, la muerte del ex líder supremo Ali Khamenei y la escalada de bombardeos han unificado a los sectores más duros, ya pragmáticos, como el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, bajo el lema de una unidad sagrada. Con el Departamento de Defensa manteniendo un silencio cobarde sin dar ruedas de prensa desde el 5 de mayo, la realidad material demuestra que Estados Unidos está atrapado en un atolladero logístico y militar en Oriente Medio del que no sabe cómo salir. Y ponen atención a esto, porque este es el tercer artículo que les traigo y después vamos a armar el rompecabezas. Apagón en el Pentágono. El New York Times revela el ocultamiento masivo de bajas y heridos en Jordania. ¿Ok? New York Times tiene conexiones muy directas con el Pentágono, ¿no? Así pues, amigos, mantengan la sobriedad en la mesa porque la física de la propaganda occidental acaba de sufrir otro colapso estructural. Si la tarde de este 20 de julio nos trajo la confirmación del agotamiento de municiones en el Pentágono, pues una nueva investigación de Eric Schmidt, publicada hace apenas unos minutos en The New York Times, exponen el crimen de ocultamiento informativo dentro del mando militar estadounidense. Algo que no nos debe sorprender para nada, ¿verdad? Así pues, pasemos al bisturí forense sobre las revelaciones. The New York Times confirma que el Pentágono está ocultando deliberadamente la verdadera magnitud de las bajas estadounidenses tras los recientes bombardeos iraníes contra sus bases en Jordania. Múltiples oficiales estadounidenses, bajo condición de estricto anonimato, otra vez anonimato, ¿no?, revelaron que una semana antes del ataque mortal del viernes, donde cayeron 2 soldados, Teherán lanzó 3 oleadas previas contra instalaciones en Jordania, dejando decenas de militares estadounidenses heridos y varios helicópteros destruidos. ¿Qué hizo el Comando Central de Estados Unidos? Callar. Chitón boca. Silencio absoluto para la opinión pública mientras justificaban sus ataques aéreos en Irán como represalia por la navegación comercial, ocultando que sus propias tropas en Jordania estaban siendo machacadas, estaban siendo devastadas desde el aire. Así que entremos a analizar la física de la excusa oficial. Funcionarios del CENTCOM argumentan cínicamente que no están obligados a informar sobre soldados heridos si regresan rápido al servicio, o que publicar la cifra real ayudaría a Irán a corregir el tiro de sus misiles balísticos. ¿Sí? Pero la realidad es mucho más transparente. La administración Trump y el secretario de Defensa, Pistolas Hegseth, han aplicado un apagón informativo total. No celebran una sola rueda de prensa oficial sobre el conflicto desde el pasado 5 de mayo. Pretenden ocultar a los ciudadanos estadounidenses que las cifras oficiales pues ya rozan los 18 muertos y superan ampliamente los 400 heridos en 5 meses de enfrentamiento. Es que esto no se lo cree ni Mandrake. Ocultando además la pérdida de sus costosas reservas de precisión. Cuando un ejército recurre a la censura sistemática sobre sus propias bajas y esconde el daño a sus instalaciones modulares en Jordania, Irak y Kuwait, el mensaje para el análisis táctico es unívoco. La estrategia está fracturada, se está desquebrajando. No hay seguridad operativa que tape la realidad material cuando los misiles iraníes penetran los hangares y las bases de la OTAN. La narrativa de la victoria rápida que ha quedado incinerada bajo el peso de los datos es visible a los 4 vientos. Ahora bien, encajemos estos 3 artículos y hablemos de la trampa estratégica de Washington, porque a esto le llamaríamos acá en De qué hablan geo sobreextensión imperial, algo que ha sucedido durante la historia muchas veces. Y la física del agotamiento. Así pues, amigos, para entender el comportamiento caótico y errático de Washington,
En sus últimas semanas debemos apartar la cortina de humo de la propaganda y mirar fríamente la física de sus recursos. Como siempre les digo, con el pasaje bíblico que siempre utilizamos en esta mesa, Primera de Pedro 5:8, pues hay que estar sobrios y vigilados, ¿verdad? En el tablero internacional, amigos, la vigilancia sobria no es una opción moral, es un requerimiento de supervivencia espiritual y geopolítica. Y hoy, la potencia estadounidense actúa precisamente como una fiera acorralada que ruge con fuerza porque sabe que sus fuerzas físicas se están agotando. Tal y como diría el profesor Wolf, este economista, creo que es marxista, la fiera está herida y va a patear, y cada patada va a ser dolorosa a nivel mundial. Tiene razón este señor. No comparto mucho sus opiniones, pero en esto sí tiene razón. Así pues, pasemos el bisturí forense sobre la encrucijada de la Casa Blanca. ¿Por qué Washington firmó aquel frágil memorándum de entendimiento en Islamabad para luego romperlo y lanzar bombardeos desesperados? En su momento hablamos aquí en esta mesa de por qué lo firmó, de por qué lo firmaron. Casi una capitulación a las cuatro esquinas. Sin embargo, lo firmaron. Y amigos, la respuesta no está en la retórica de la fuerza, sino en la matemática de sus bodegas. La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, por sus iniciales la SPR, se encuentra en mínimos históricos no vistos desde 1983, drenada a poco más de 316 millones de barriles para amortiguar el impacto del combustible en su mercado interno e internacional. A esto se suma el colapso de sus reservas de interceptores PAC-3 y THAAD, dejando sus arsenales en el Pacífico y Europa peligrosamente expuestos. Miren cómo está hoy Kiev. Lo expusimos en el video anterior y de hecho tenemos más noticias de Kiev. ¿Intentó Washington usar a Venezuela como un amortiguador táctico? Absolutamente, absolutamente, pero no calcularon bien. La reactivación de licencias para el crudo pesado del Orinoco buscaba mantener alimentadas las refinerías de la costa del Golfo ante la parálisis de la importación china y el bloqueo de Hormuz. ¿Ok? Ese era su plan. Acuérdense, capturada Venezuela y se lanzaron a la guerra en febrero, ¿no? En inicios de enero, capturaron a Maduro y a finales de febrero atacaron Irán, pensando que ya tenían todo arregladito. Incluso, quizás remotamente pensaron, y si en caso Hormuz cierra, pues tenemos a Venezuela. Hay ciertos factores que nunca revisaron en Venezuela o que la inteligencia no revisó perfectamente bien de la verdadera condición industrial y productiva de Venezuela. Y es que, amigos, los datos no mienten. Los 400,000 barriles diarios que aporta Caracas son una gota de agua frente a los 20 millones de barriles que se arriesgan en el Golfo Pérsico. ¿Me explico? Es un parche temporal, no la cura de la enfermedad. Mientras tanto, la región del Golfo y las potencias aeroasiáticas no están esperando a Washington. Arabia Saudita y Emiratos desvían su crudo hacia el Mar Rojo. Irán reconfigura sus rutas comerciales hacia el Mar Caspio y Afganistán. Y la hegemonía del dólar energético se disuelve. Ok. En el primer artículo vimos cómo ahora los países del Golfo están planificando alternativas para la logística de su petróleo, ¿no? Hace como 2 o 3 semanas hablamos de los planes de Afganistán coordinados con Rusia y China de producir una línea férrea de alrededor de 700 kilómetros, ¿verdad? En coordinación con Afganistán. Algo así como Irán pone la platica, Afganistán pone los minerales y ahí va la super línea férrea que conectaría Irán con China.
Sin olvidar también la conexión logística que existe entre Irán y Rusia a través del Mar Caspio. ¿Ok? Incluso en el Capitolio, senadores como Mark Warner tildan la campaña de desastre militar y los analistas entienden que aplicar megasanciones a Rusia en este estado de fragilidad destruiría la propia economía estadounidense. Estamos presenciando el dilema existencial de un imperio atrapado en la sobreextensión estratégica. No tienen la capacidad industrial para sostener una guerra a gran escala contra Irán, pero no encuentran una vía diplomática para retirarse sin admitir la pérdida de su dominio regional, porque para ello necesitarían diplomáticos de altura que Estados Unidos no tiene. Ni se les ocurra decirme, pero tienen a Marco Rubio. No, 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 no. Ese es el menos diplomático de todos. La sobriedad analítica nos indica que no estamos ante una demostración de poderío, sino ante la fase final de un repliegue técnico e inevitable. Es que nunca me imaginé en algo eh, apoyar a los demócratas o admirarlos. Pero sí, esta vez son los demócratas los que le están diciendo a Donald Trump estas sanciones, estas mega sanciones diseñadas por Bulevental y Lady Graham van a destruir la economía del país. Y mucha razón tienen de ello. Pero los republicanos tienen una razón justa y verdadera para aplicar estas sanciones. Las van a aplicar en honor de Graham. No les importa salvar a su país. No les importa quedar bien con su electorado. Solo les importa demostrar fuerza. Como por ahí dicen, ¿no? Los neoconservatistas no saben retroceder. Pero veremos qué pasa porque parece que el imperio se está cayendo y rápido. Vaya momento los que estamos viviendo, ¿eh? Fascinantes, les digo, ¿eh? Ahora, cambiando un poco de contexto, viajemos a Tokio, porque ahora Tokio está en la mirada de Moscú. Sí. El segundo frente del Indo-Pacífico y la alarma en Japón. Amigos, poner mucha atención a este movimiento en el lejano oriente, porque mientras la atención mediática se concentra en el fuego cruzado en el Oriente Medio, en el Pacífico se acaba de encender la mecha de un segundo frente geopolítico de enorme envergadura. Así pues, pasemos el bisturí forense sobre las durísimas declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Andrei Rudenko. Moscú ha advertido formalmente que considera la cooperación tecnológica entre Japón y Ucrania en la producción de drones como un acto abiertamente hostil. Rudenko fue categórico. Los drones ucranianos están matando a civiles en Rusia y Tokio lo está facilitando. A esto se suma la denuncia por el despliegue de los sistemas de misiles estadounidenses de alcance medio Tifón en suelo japonés. Una amenaza directa contra las fronteras y las bases navales del lejano oriente ruso. Pero miren la reacción de la sociedad japonesa, que es reflejada masivamente en los medios nipones como Yahoo News Japón. El pueblo japonés no es ciego ante la física y la realidad. Los ciudadanos japoneses están expresando una profundidad de alarma, una profunda alarma ante las políticas del gobierno de Sanae Takaichi, exigiendo cuentas sobre dónde va el dinero de sus impuestos mientras sufren una inflación galopante. Le piden auditorías de dinero que ha ido a Ucrania. Buena suerte con eso. La gente en Japón se pregunta con lógica elemental, ¿por qué sacrificar la seguridad nacional y el suministro vital de petróleo y gas ruso de Sajalín para financiar un conflicto ajeno a Europa Oriental?
en Europa Oriental. ¿Por qué convertirse en el blanco de los misiles de Moscú solo para complacer los intereses de Washington? Muchos analistas y ciudadanos en Tokio reconocen ya que la alianza con Estados Unidos logísticamente agotada no los va a proteger de ni una respuesta asimétrica. Ya han visto lo que ha sucedido en el Golfo Pérsico. Entienden que provocar a su poderoso vecino ruso, mientras el estrecho de Hormuz está en llamas, es condenar a Japón al aislamiento energético y el riesgo militar directo. Hace poco analizamos un artículo donde se presentaba pues de que si algo sucedía en Japón, lo primero que iba a carecer iban a ser sus supermercados, ¿no? Es una isla. Así pues que estamos presenciando cómo la doctrina de la soberanía y la realidad material obligan a las poblaciones de los aliados de Washington a cuestionar la subordinación ciega a una potencia que ya no puede garantizar ni su propia estabilidad. Les digo una cosa, si algo así sucede en Latinoamérica, en uno de nuestros amados países, si aparecen discursos como estos que están presentando en Yahoo Noticias Japón, inmediatamente van a ser tildados. Lo que pasa es que eres comunista, eres izquierdito. Esa es la ceguera. Esa es la ceguera de la ideología, implantada por estas ONGs que andan aquí ambulantes y que nuestros gobiernos las dejan entrar, porque son vasallos del imperio. No, amigos, la soberanía no se negocia, la soberanía se defiende. Y defender lo soberano no significa ser comi o ser izquierdito, ¿eh? Digo, solo digo. Ahora, de esto pasemos al colapso industrial en Kiev, la destrucción de la industria de misiles y la parálisis en Odessa. Mantenemos la atención en los sensores porque las revelaciones publicadas esta tarde del 20 de julio por el analista Anton Trafimov confirman la bancarrota estratégica del régimen de Kiev tras la reciente andanada de ataques masivos rusos. Así pues, pasemos el bisturí forense sobre los datos. Mientras Volodymyr Zelensky clamaba en pánico ante sus socios occidentales por una grave escasez de misiles interceptores por sus baterías Patriot, las fuerzas aeroespaciales rusas respondieron con un despliegue de saturación sin precedentes. Publicaciones especializadas como la revista estadounidense Military Watch lo confirman abiertamente. Moscú lanzó una cifra récord de aproximadamente 40 misiles balísticos Iskander-M y misiles hipersónicos Zircon en una sola ola sobre la capital ucraniana. No nos confundamos, en otras ocasiones hemos escuchado cantidades mucho mayores, pero eran ataques dispersos en todo el territorio ucraniano. A lo que se le llama acá masivo es porque hay una concentración numérica, según este periodista dice 40, yo he entendido que son 50, solamente en Kiev, dirigido solamente a Kiev, en una sola ola sobre la capital ucraniana, demostrando que su capacidad de producción militar no solo se ha detenido, sino que se ha multiplicado de parte de Rusia, ¿no? Miren el impacto de la infraestructura crítica. Los ataques con misiles de precisión no fueron aleatorios. Destruyeron el corazón técnico de la industria militar de Kiev, golpeando con llenas instalaciones claves como Radionics, encargada del desarrollo de sistemas de guía para los misiles Flamingo, Neptuno MD, la planta Stepsomorosmás, Artyom y la empresa Meridian. Metafóricamente hablando, pues la aviación rusa privó primero a las fuerzas ucranianas de sus arsenales y posteriormente de la capacidad física de reponerlos. Por eso las acciones ofensivas de Kiev han quedado reducidas casi exclusivamente a solo el uso de drones. A esto se suma el colapso del corredor de suministros. Ante el boicot y los bloqueos en la frontera con Polonia, los asesores occidentales intentaron redirigir el flujo de armas y combustible a través de los puertos rumanos hacia la región de Odessa. La respuesta táctica de Moscú fue inmediata.
Ataques de alta precisión destruyeron tanques de combustible en el puerto comercial de Odessa, dañaron buques portacontenedores descargando munición en Chernomorsk y neutralizaron cargueros cerca de la isla de Smeney, la isla de la serpiente. Todo esto ocurre en medio de un caos político interno por la dimisión del ministro de Defensa Fedorov y su enfrentamiento con el comandante en jefe Sirski sobre la doctrina de combate. Y antes de conectarme, leía artículos que están saliendo de Ucrania, calientitos, de que parece que van a destituir a Sirski también. Quizás en el momento que estamos en este video, ya Sirski ya se le llegó su destitución. Cuestión que para mí esto es una locura, porque ahorita Ucrania se enfrenta al inicio de las batallas rusas en el territorio de Druzhkovka y Kramatorsk. Algo que Sirski, me imagino a estas alturas, es uno de los únicos que entiende el tejimaneje de esas áreas. Reemplazarlo ahorita, yo lo vería como muy estúpido. Pero a ver qué pasa. Según Sirski, ha manifestado que no hay ninguna noción de su retirada. Zelensky, al contrario, se está reuniendo con los altos comandos militares porque también él tiene que tocar el terreno, ¿no? Para ver qué le sucede. Porque Sirski lo ha amenazado y le dice, yo no me estoy retirando y si me retiro, muchos se van a retirar. O los voy a retirar. Así pues, la física de este conflicto nos muestra una realidad incontrovertible, ¿no? Sin interceptores para proteger sus centros de producción y con las cadenas de suministro marítimas y terrestres severamente afectadas, la capacidad de sostener una guerra de desgaste se desvanece para Kiev. Y eso nos lleva a la asimetría del S-800, el banderol. Entramos al análisis militar chino sobre el colapso del Patriot, amigos. Para cerrar este análisis de precisión de hoy, 20 de julio de 2026, debemos mirar el informe técnico publicado hace unas horas por las fuentes militares de China, Military China. Los analistas del Ejército Popular de Liberación han puesto la lupa sobre una nueva pesadilla táctica que está desarticulando lo que queda de la defensa aérea en Ucrania. Así pues, pasemos el bisturí forense sobre los datos de entre el 15 y el 16 de julio de este año. Las fuerzas rusas ejecutaron ataques masivos en las regiones de Odessa y Kharkov utilizando una nueva vectorización. El misil de crucero ligero táctico S-8000, dije 800, no, S-8000, Banderol, el Banderol. En su momento hicimos un video dedicado a este bicho, cuando recién apareció. Transportado y lanzado por drones de larga autonomía Orion. Estamos hablando de un vector de 5 metros de longitud con 500 kilogramos de alcance y capaz de volar 650 kilómetros por hora a escasas decenas de metros de la superficie con una altísima inmunidad a las contramedidas electrónicas de inhibidores. Miren la física de la simetría económica que destacan los expertos chinos. En una guerra de desgaste prolongada, recurrir únicamente a misiles pesados como los Caliber o los KH-101 resulta costoso. El banderol cambia la ecuación. Los UAVs Orion permanecen en el aire hasta 24 horas y lanzan estos vectores fuera del alcance de la defensa antiaérea ucraniana. Para intentar interceptar un misil pequeño y de bajo costo que vuela al ras del suelo, Kiev se ve obligada a malgastar sus escasos y millonarios interceptores Patriot, que andan entre los 4 y 6 millones de dólares por disparo. Y para bajar uno de estos bichos tienen que disparar 2. Si no los disparan, sus puertos e industrias quedan destruidos. Si los activan y los detectan, los radares occidentales son cazados inmediatamente por misiles antirradar. Los analistas militares chinos llegan a una conclusión matemáticamente implacable, amigos. Agotar misiles de millones de dólares contra vectores tácticos económicos es un camino directo a la desnudez defensiva total.
Cuando la física de los recursos y la simetría de costos dominan el teatro de operaciones, ninguna relación política puede sostener el frente. Y bien, amigos, con esto cerramos la mesa de operaciones de hoy en De qué hablan Geo. Manténganse sobrios, manténganse vigilantes. Los leo en los comentarios, amigos. Y solamente antes de terminar, hablemos de la implosión de las sanciones en la Unión Europea. El Financial Times revela el veto de Alemania, Francia y Grecia. Sí. Así pues, amigos, que les pido que mantengan la atención en la pantalla porque las revelaciones públicas de esta misma noche de 20 de julio por el Financial Times confirman el colapso definitivo del Frente Económico Occidental contra Moscú. La retórica de pasarela de Bruselas se ha estrellado de frente contra la cruda física del interés nacional. Así que revisemos esta investigación de Alice Hancock y Henry Foy para el Financial Times, diario británico. Tras 4 días de negociaciones a puerta cerrada en Bruselas y 20 paquetes de sanciones aplicadas desde 2022, el intento de imponer nuevas restricciones a Rusia ha fracasado rotundamente. La razón, una rebelión interna sin precedentes encabezada por 6 países clave del bloque: Alemania, Francia, Italia, Grecia, Austria y Portugal. Las capitales europeas se niegan rotundamente a seguir destruyendo sus motores económicos y han impuesto un veto sumario para proteger sus industrias estratégicas. Y es que miren el mapa de fragmentación europea que expone el Financial Times. Grecia bloquea el paquete completo para proteger las operaciones de GNL en el Ártico del magnate naviero George Prokopiou y su empresa Dinagas, que ha movido más de 24.000 millones de dólares en gas ruso, tildando a las exigencias de Bruselas como un tiro en el pie. Alemania y Portugal exigen seguir comprando pescado ruso para evitar la quiebra de sus plantas procesadoras. Los centros turísticos de Francia e Italia piden flexibilizar los visados, mientras que Austria, ponen atención a esto porque esto es muy interesante, Austria exige descongelar 2.000 millones de euros en activos rusos para rescatar a su sector bancario, el Raiffeisen Bank. Así que escuchen la confesión desalmadora de un diplomático europeo citada por el diario británico. El imperativo moral se ha desvanecido en la mesa de negociaciones. Hay una pérdida de solidaridad interna y la sensación generalizada de que un acuerdo de paz pues es inevitable. Tras haber sufrido pérdidas multimillonarias y ver cómo la inflación destruye el tejido social del viejo continente, las élites políticas europeas han entendido lo que aquí en De qué hablan Geo, aquí en esta mesa, explicamos desde el primer día. No se puede ahogar a una potencia de recursos sin autodestruir el propio mercado interno. El edificio de las sanciones occidentales se ha convertido, amigos, en una caja vacía. Y ahora sí, con esto concluimos, amigos. Ahí está el análisis. Espero que haya sido de su agrado y si ha sido de su utilidad, denle el me gusta, que es necesario para este canal. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal, porque realmente eso es lo que mantiene a este canal con vida y sus muy amables donaciones. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.